Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Claudia Olivier y estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos el privilegio de conversar con uno de los autores más importantes de la narrativa española contemporánea. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues quédense porque el día de hoy estamos de manteles largos aquí en Canadá en Palabras y por supuesto, como pueden ver aquí en pantalla, me acompaña Angelina Peraza. Ella es autora y también colaboradora de Cuéntame un libro en Bibliotequeando. ¿Cómo estás, Angelina? Muy bien, muy contenta de estar aquí, de estar en Madrid y de tener a nuestro invitado especial. Así es, en esta gira, oye, ya tuvimos a Juan Casamayor, también a Clara Obligado y por supuesto no podía faltar el día de hoy Eloy Tizón. Cuéntanos un poquito de su biografía. Bueno, bienvenido Eloy Tizón, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y aquí les voy a contar un poco de su biografía. Él es autor de 4 libros de cuentos: Plegaria para pirómanos, Técnicas de iluminación 2013, Parpadeos 2006 y Velocidad de los jardines 1992. De 3 novelas: La voz cantante 2004, Labia 2001 y Seda salvaje 1995. Y del ensayo literario Herido leve, que lo tenemos allí, 30 años de memoria lectora. Eloy Tizón ha sido incluido entre los mejores narradores europeos en la antología Best European Fiction 2013, prologada por John Van Biel. Sus obras forman parte de numerosas antologías y han sido traducidas a diversos idiomas. Colaboradora ha sido en medios de comunicación desde joven. Durante 4 años mantuvo en El Cultural la columna Vértigos. Ha impartido talleres de narrativa breve en Hotel Casca y en la Universidad de Almería. Ha dirigido el primer Festival del Cuento Literario en España, celebrado en la localidad toledana de Torrijos y bautizado como Torrijos Cuenta. Bienvenido, Eloy. Un placer. Muchas gracias. Oye, pudimos coincidir porque ya te estábamos buscando desde hace como 2 años que empezamos con esta búsqueda. Hasta que lo logramos. Hasta que lo logramos. Sí. Ay, me encanta que haya algo detectivesco, ¿no? Sí, hay algo detectivesco para que tú veas que somos perseverantes. Dijimos, lo entrevistamos porque sí. Muy bien. Eloy, desde tus primeros libros has construido una voz reconocible, casi hipnótica. Si miras hacia atrás, ¿cómo recuerdas tus inicios como escritor? ¿Y qué buscabas en la literatura en aquellos años? Bueno, gracias por lo de hipnótico. Yo me recuerdo como un joven muy embriagado de literatura, enamorado por la literatura, esas primeras lecturas que te atraviesan de algún modo y te llevan a, un poco inconscientemente, a querer imitar o emular a aquellos modelos, ¿no? Cuando uno ha leído a Borges, a Cortázar, a Onetti, a los grandes del boom, que en aquella época era como lo más leído, lo más significativo. Entonces, bueno, con cierta borrachera de lecturas, digamos que yo tenía la ambición que por momentos me parecía quizá ingenua de aportar, entre comillas, algo a todo ese caudal infinito de la gran literatura. Yo tenía una sensación de urgencia con 20 años, como una necesidad de que yo tenía que participar como fuera de ese mundo. Dejar tu grano de arena allí. Sí, en medio de una playa infinita. De esa playa de lecturas. Y la idea, bueno, de terminar un libro, de conseguir publicarlo, claro, era algo que uno veía muy lejano. Yo no tenía ninguna relación directa con el mundo literario. Entonces empiezas a trabajar, yo creo que con mucha ilusión, con una, yo diría, una fe que ahora resulta conmovedora, sí, ¿no? Dices, ¿qué le movía a este muchacho de un pequeño barrio de Madrid a tener como esa fe en la literatura, a lo mejor yo puedo llegar ahí? Qué lindo, y eso yo creo que al final te mueve, esa energía te mueve, te lleva, bueno, por el camino para encontrar algo que para ti es una necesidad, no es un capricho, no tiene nada que ver con el ego, con querer ser un bestseller, o sea, no había nada más lejos de
de mi mente en esos momentos, pero sí sentía como esa que necesidad, había algo esa necesidad que tenía que ver igual con mi identidad como persona. O sea, yo necesitaba ser alguien que escribía, ser considerado escritor por los demás, pero también por mí mismo, ¿no? Es difícil de explicar porque creo que hay un componente irracional en todo eso, pero es la pasión por la literatura. Yo creo que eso lo hace la lectura. La lectura, mientras tú más lees, es como que te va arrastrando. Y te va arrastrando a ese río que al final la orilla que llegas es querer escribir. Eso es. Porque tú vas enamorándote y mientras más lees, más descubres, más aprendes, más... Entonces tú dices, bueno, aquí el camino es, esta orilla que yo llego es a escribir también. Eso es. ¿Estudiaste literatura? No. O sea, tú empezaste a escribir, fue totalmente autodidacta. Qué bello. Llegué, sí, a través de la lectura. Yo creo que hay páginas de tal belleza, ¿no? Cuando estás a solas en tu cuarto y esa página dices... Yo esto quiero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? Porque yo también quiero. Es como cuando asistes a un espectáculo de magia, ¿no? Y ves al mago y te quedas fascinado y dices, ay, yo quiero este truco, esta técnica, esto lo que sea, cómo lo hacen, ¿no? O sea, que tú llegaste a escribir fue de tanto leer. Sí. Leer, y ahí fuiste aprendiendo como las técnicas narrativas de tanto leer. Eso es. Y luego yo creo que también el componente humano, porque cuando tienes como esa fiebre literaria, la vida de alguna forma se las arreglan para juntarte con otros enfermos de literatura como tú. Entonces, no se sabe por qué, yo creo que ya hay un proceso de selección en las amistades que tiendes a ser amigo de aquellos que también leen, que llevan gafas. Claro, porque ¿qué se va a decir? Uno quiere estar con las personas que entienden. Exacto. Esa pasión que tú sientes desmedida por los libros, por la lectura, por la escritura. Entonces tienes que rodearte de amigos que te entiendan. Claro, y esa fase en que tú creas tu tribu o te incorporas a una tribu, creo que es muy hermosa porque todos son descubrimientos, porque alguien te dice, oye, ¿has leído a Clarice Lispector? Que tú no habías oído hablar de ella. Y dices, ay, voy a buscarlo, ¿no? Y tú a su vez recomiendas. En algún momento coincides con personas que también escriben y empiezas ese movimiento de papeles, ¿no? De yo te dejo, tú me dejas. Y creo que todo eso va formando un caldo de cultivo propicio para luego dar el paso siguiente hacia una mayor, vamos a llamar, profesionalización, ¿no? De decir, bueno, me dedico a esto, sí. Hay algo que a mí me llama la atención, es el ritmo de tus publicaciones. Eso, un libro de cuentos cada 10 años. ¿Eso es algo que tú autoimpuesto o es una necesidad que tú sientes, una necesidad creativa de tener ese espacio? Porque ahorita en un mundo donde todos los escritores quieren es como una carrera por publicar. Tú te tomas tu tiempo, eso me encanta, déjame decirte porque lo siento como que hay mucho profesionalismo detrás de eso, o sea, no es escribir por escribir para publicar, sino, bueno, así lo veo, como que lo sientes lo que estás escribiendo. Es algo que me preguntan con cierta frecuencia. Obviamente no hay un plan previsto, yo no me he sentado al escritorio y he trazado un calendario y he dicho cada 10 años porque es mucho tiempo. Sí. Es mucho tiempo. Sí. Es verdad que entre un libro de cuentos y otro publico otras cosas, o sea, son 10 años de silencio puro y duro. Pero para mí tiene que ver con una elección quizá un poco radical, decir, bueno, la vida... Tenemos que hacer muchas concesiones en nuestra vida diaria y tenemos que ser pragmáticos en los trabajos y tenemos que ser resolutivos y me parece bien. Pero hay una parcela de mi vida que yo quiero reservarme para la pura libertad, donde no haya presiones. Entonces para mí eso es la literatura. Y no es que yo diga, quiero tardar 10 años, 8, 7, sino voy a dar a cada libro el tiempo que yo creo que necesita. Si yo escribiera un libro en pocos meses y me pareciera que está bien, lo publicaría. Pero creo que hay algo de respeto hacia la propia literatura, hacia el lector, hacia mí mismo, de decir, bueno, ya que hay tal cantidad de títulos publicados que es abrumador, voy a intentar que lo que yo publique tenga al menos un nivel aceptable, ¿no? Que no sea... Reescribes mucho, y corrijo mucho. Los cuentos llevan muchísimas horas de trabajo, muchísimas. Sí. Normalmente escribo una primera versión, la dejo reposar y digamos que el propio tiempo me va señalando aspectos que se puedan mejorar,
cosas del personaje que yo al principio desconozco. Es como si tratara con el personaje y el personaje necesitara su tiempo como para mostrarse como es. O yo tengo esa impresión. Sí. Y esa sensación de intimidad con la escritura, cuando nadie te ha leído aún, para mí es muy hermosa. Es como hay una relación entre el lenguaje y tú, entre las historias y tú, que seguramente si estás fuera te resulta difícil entender, pero que creo que es lo que arma realmente la coherencia y la solidez de los libros, ¿no? No, y se ve en tus cuentos. Tus cuentos tienen tantas capas y yo creo que eso es algo que no se puede lograr en una sentada. O sea, eso se ve que hay un fondo de pensarlo, de reescribirlo, y eso como lector pues se agradece, porque uno como lector siente que uno puede percibir el trabajo que hay allí en lo que tú has escrito. Sí, esa es la idea, más que un plan, digamos, perfectamente trazado, es amor hacia la literatura, cariño hacia el lector, respeto, por ahí viene esos largos periodos de incubación del libro. Sigue así. Así, vamos muy bien. Yo recuerdo que yo leí un cuento en técnicas de iluminación que siempre se me quedó en la cabeza, que es el que tiene la caja. Ah, sí. No voy a decir para no hacer un spoiler, ¿no? Pero la bendita caja, ¿qué es lo que tiene la caja? Y ahí quedó. No digo nada, pero sí, son cuentos que se te quedan en la memoria. Yo creo que el género breve es particularmente propicio para trabajar con eso, ¿no? Con lo que no se dice, con los silencios, con lo que está fuera de foco. Bueno, ha sido estudiado por muchos autores, Ricardo Piglia le ha dedicado bastantes ensayos a este tema, y a mí me parece que es uno de los elementos fascinantes del género. Sí, o sea, eso es. Cuando empiezas a escribir y hay un momento que te das cuenta de que lo que no se dice es importantísimo, sí, ¿no? Bueno. Y entonces empiezas a trabajar con otra óptica, empiezas a entender que dentro del cuento hay un hueco, hay un espacio en blanco, que no significa que eso no se entiende o que esa información se pierda, sino que eso para mí es una invitación al lector precisamente. A ser cómplice contigo. Exacto. Si te sale bien, yo creo que es una forma de decirle al lector, bueno, vamos a hacer el cuento entre los dos. Sí. Yo te doy completa también, con tu biografía, con tu mirada. Sí. Y creo que eso como lectores lo agradecemos. Yo por lo menos agradezco que no me traten como un tonto, que no me lo den todo subrayado, sino que te dejen esas insinuaciones y tú completes esos espacios vacíos. Me gusta mucho ese juego en el lector, lo disfruto y creo que cada vez lo mimo más, según me voy haciendo mayor y escribiendo más. Y lo vamos notando, ¿eh? Con lo que vas escribiendo lo notamos muchísimo más. También muchos de tus personajes creo que siempre están en la búsqueda de algo, ¿no? Siempre hay como que algo, buscan algo, no lo encuentran, pero ese sentimiento que como lector a veces sientes que me pasa lo mismo, ¿no? Sí. Es como la experiencia que uno dice, es que me pasa, es exacto. La vida misma. Porque yo creo que todos estamos en una continua búsqueda, o buscamos, encontramos y seguimos buscando y seguimos encontrando, pero eso se siente en tus libros, esa búsqueda continua de que hay más allá. Sí. Yo me siento cómodo con los personajes perdidos. Creo que empatiza con ellos seguramente porque yo también tengo en el fondo la sensación de estar bastante perdido en el mundo, que creo que es algo universal. Sí, eso está, todos estamos así. Claro, te das cuenta de que esa sensación uno piensa, bueno, a lo mejor me pasa a mí, y cuando publicas y recibes las opiniones de los lectores te das cuenta de que es algo general y que podemos compartir. Y más que los personajes que han encontrado su lugar en el mundo y están bien instalados, que creo que eso tienen menos atractivo para nosotros como narradores, me parece interesante esos personajes inacabados, con un futuro abierto, que no acaban de estar conformes con su vida, que aspiran a algo que no saben bien todavía lo que es, que buscan, que se equivocan. Creo que también los personajes que se equivocan y toman malas decisiones para los lectores generan mucha empatía, ¿no? Cuando tú dices, ay, no hagas eso, como lector dices, ¿por qué haces eso? ¿Por qué aceptas este trato? Sin embargo, creo que hay una carga de humanidad en ellos que los puede hacer interesantes, ¿no? Al final me parece que la literatura, más allá de las cuestiones técnicas o de las formas de escribir, significa profundizar en la naturaleza humana, ¿no? Sí. Para mí es lo que le da sentido, porque si no, ¿para qué escribimos? ¿Para qué leemos? Porque queremos saber
acercarnos a ese enigma de lo que somos. Y lo escribes también de una manera como muy poética, en tu escritura hay también mucha poesía. ¿Te gusta mucho ese género? ¿Lees mucha poesía? Me gusta mucho y creo que fue en los años de formación a los que nos referíamos antes, creo que fue un descubrimiento crucial para mí la poesía. La poesía entendido no como un género, no es como lo bonito, ¿no? O lo agradable, sino la determinación de profundizar y la determinación de la conciencia con el lenguaje. El lenguaje no es una cosa, no es una joya vistosa, no es un adorno, sino algo que realmente sirve como instrumento para llegar más lejos, ¿no? Entonces, cuando lees un poema que en unas pocas líneas te conmueve y te obliga a cerrar el libro y a pensar en ello, algo ahí ha tocado en la fibra humana que creo que es muy, muy interesante. Esa es una enseñanza que se me quedó más en un plano vital, yo diría, más que literario. Y ya no puedo desprenderme de ello. Ya ni aunque quisiera, yo no puedo escribir de una manera seca, realista. No puedo, me pongo a escribir y me sale esa corriente poética. Pero también tienes esa parte que sacas esas frases que lo mueven a uno, que están también como cómicas, ¿sabes? Sí. Entonces, eso es lo bello de tu escritura, que tienes esa mezcla entre lo poético, la belleza del lenguaje, pero también esa parte lúdica. Sí, te agradezco que lo hayas visto, porque eso se suele señalar menos, pero para mí es muy importante, el humor, el sentido del humor. Refresca, ¿no? Sí. Creo que a veces cuando entramos en un cierto nivel literario nos ponemos como muy solemnes, ¿no? Tendemos a ponernos muy serios, muy solemnes, y creo que es bueno desacralizar esa solemnidad pues con esos toques de humor. Creo que tengo bastante sensibilidad hacia el humor absurdo. A mí me gusta mucho el absurdo cotidiano, que la vida cotidiana está llena de absurdos, ¿no? No sé, de cosas que te ocurren con los demás, de malentendidos, de disparates, de cómo funciona nuestra cabeza. A veces creo que funciona. Decir una cosa y la otra persona entiende otra también. Claro. Y luego, no, pero tú me dijiste, no, yo te dije, no, pero no, eso genera situaciones que quizá en la vida diaria nos complican la vida, pero que en literatura son muy refrescantes y muy satisfactorias. Muy Ulises, ¿no? De Jay Jones, ese juego mental de todos esos grillos que uno lleva en la cabeza. Eso me gusta mucho, cuando me coloco como en la conciencia del personaje. Entro en esa conciencia y miro el mundo como lo ve el personaje. Y claro, ahí hay mucha locura, porque en nuestra cabeza hay mucha locura. Somos todos. Todos. Entonces yo entiendo que si yo conecto con mi parte de locura, voy a conectar también con una locura universal que está en el lector. Entonces, a veces escribo algo y digo, qué disparate es esto. Pero luego pienso, yo creo que no, lo voy a mantener, porque pensándolo bien, seguramente muchas personas pueden coincidir con esta misma locura, y lo que tú dices le da una cierta ligereza, una levedad al texto que creo que también es digno de agradecer, ¿no? Sí, no como ponernos excesivamente también, espesos. Sí. Tenemos este libro que salió en el 2023 y comentábamos fuera del aire, y también se lo comentaba a Angelina en estos días, que es un libro que me costó trabajo. Es un reto leértelo, y eso te lo agradezco también como lectora, porque tenía yo que regresarme. O sea, no podía yo leer un cuento y decir, este lo voy a dejar a medias, luego regreso. No, si lo dejaba a medias, tenía que regresar otra vez al principio, porque si no mi mente estaba confuso, el narrador cuál es, quién es. Ya después identifiqué que tenemos también ahí un personaje que es el hilo conductor de cada uno de los cuentos, que también no les voy a spoilear mucho, pero bueno, que lo puedes, que se puede leer por separado y posiblemente lo puedas entender. ¿Te gusta esta parte de retar al lector, que se sienta, a ver, no lo entendí, pero voy a regresar y hasta que lo entienda? Y a lo mejor no lo vas a entender a todo al 100%, pero dices, no, te da otra visión, ¿no? De cómo leer un cuento, porque estamos acostumbrados a lo mejor a otro tipo de narrativas, pero vaya que te pone a prueba este libro sobre todo. Pues me gusta mucho esa parte de reto, la verdad, porque yo creo que cuando escribo yo tengo la sensación de que también me reto a mí mismo, me desafío, pruebo cosas, intento a lo mejor recorrer caminos que no son tan habituales, y ese
viaje, digamos, que yo hago, me gustaría que el lector también lo hiciera. No es por ponerle las cosas difíciles, yo no le quiero fastidiar el día a nadie, sino porque a mí también es la literatura que me gusta. Cuando lees a los grandes, cuando lees a Virginia Woolf, yo no lo entiendo todo, porque tiene una mente superior, a mi modo de entender. Es hermoso, un autor, una autora que te obliga un poco a hacer ese camino, y creo que hay autores que son fáciles de leer y que te dan muy poco al final, ¿no? Son libros de consumo, que consumo bueno, masivo, los típicos bestsellers, lo consumes en unas vacaciones y bueno, te entretienes, está bien, yo no tengo nada que decir, pero lo olvidas con la misma facilidad. Y quizá otros autores que te ponen como ese reto, te plantean ese desafío, de alguna forma te llevas el libro contigo, lo piensas, lo discutes con un amigo, tú cómo lo has entendido, y creo que esa conversación es... Ahora que te tocó este último libro, ¿no? Te esperaste de cuentos 10 años, pero también yo creo que el COVID, ¿no? Tuvo mucho que ver también porque se siente como que todas las locuras que uno pensaba en su mente en esa época, bueno, a mí me pasó, ¿no? Como que te empiezas a replantear todo, y yo sentí como que algo tenía que ver que pasó ahí en esta pandemia mundial que tuvimos, y que uno ya no es el mismo, ¿no? Del 2020 hacia atrás, del 2020 hacia adelante, ya no es la misma persona, y se siente también en este material. Te lo agradezco porque me parece una lectura muy atinada. Es un libro que yo empecé antes de la pandemia, lo continué en la pandemia y lo terminé después, y sin ser del todo consciente, al releerlo para publicarlo en Páginas de Espuma, me di cuenta que había mucho de encierro, que los personajes estaban bastante metidos en sus respectivos laberintos, y pensé, esto ya sé de dónde viene, claro, viene de esa época tan brutal, llena de incertidumbre, que fue muy dura de pasar, claro, ahora va quedando lejos, pero es duro. Por eso hay fuego y plegaria en ese libro. Porque estábamos en ese mar de las dos cosas, ¿no? Sí, que son, en principio es como unir dos conceptos contradictorios. Por un lado está lo que para mí tiene que ver la plegaria, en el sentido, ese diálogo íntimo que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Ese monólogo que puede ser desde un componente más religioso o menos religioso, pero creo que todos tenemos como un rezo interior, claro, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, esa vida interior, o vida espiritual, como lo quieras llamar. Y luego, por otro lado, está el fuego, el incendio, la piromanía, que es la locura del mundo, que tampoco podemos permanecer aislados y que nos afecta, ¿no? ¿Cómo se combinan esas dos escalas? Nosotros en nuestra pequeña proporción, y luego, pues, cómo nos enfrentamos a toda esa locura que nos envuelve. Del mundo. Esa era un poco esa idea, ¿no? Si podía haber ahí diálogo, o el mundo nos desborda, nos sobrepasa, o si la literatura tiene también esa función de apaciguamiento, de calma, de poder hablar con otros, de sacar a la luz aquello que nos inquieta, nos duele, nos emociona. Yo creo que tiene esa capacidad, pero yo creo que la pandemia demostró que la literatura sí, en cierta forma, porque bueno, dice que la literatura que nos sirve, ¿no? Pero yo creo que en la pandemia pudimos observar que sí, la literatura de una u otra manera salva, porque durante la pandemia se abrieron muchas clubes de lectura, la gente buscó como ese escape a través de la literatura. Totalmente, eso es algo, creo, que nos sorprendió a todos, porque uno pensaba, bueno, pues la gente se tira a ver series de plataformas, películas, y es verdad que eso también existió, pero como que hubo un redescubrimiento de los libros. Es que tenemos libros, claro, los días son muy largos, estamos encerrados en casa, había muchas horas para escribir. Yo creo que ese fue una de las cosas más... Te obligaba a estar contigo mismo. Contigo mismo. Con las personas cercanas, contigo mismo, y bueno, ahí hay que tener esa vida interior para plantearse lo que ocurre y dar una respuesta. ¿Y todavía tienes cuentos que hayas escrito que no estén en las cosas que has publicado de esa etapa? Sí, siempre se quedan algunos fuera porque creo que no responden al espíritu general del libro.
creo que todos tenemos esa carpeta así, como un limbo, ¿no? Donde están los cuentos, bueno, ya veremos si te salvo o te condeno. Sí, yo creo mucho también como en los alrededores de la escritura, en los cuadernos de notas, en los esbozos que uno hace para uno mismo, a veces una descripción, a veces llevo un diario también que me permite un poco fijar los recuerdos y volver a ellos. Y creo que de esa atmósfera literaria al final salen las historias muchas veces, ¿no? Escribes un poco sin tener un objetivo nítido y de repente aquello empieza a armarse y cobra sentido y cobra unidad. Eloy, tú además de escritor también eres profesor de escritura, ¿no? Cuéntanos de esa faceta de profesor. ¿Qué es lo que más te gusta de enseñar a escribir? Me gusta mucho, es una faceta, me encanta ser profesor. Yo lo descubrí más bien tarde, empecé a dar clases con 40 años, o sea, ya tenía mi recorrido. No, estamos muy jóvenes. Bueno, sí, visto ahora que tengo 61, sí, pero en el momento, bueno, 40 es un poco ya la edad donde ya dejas se toman los decisiones, años jóvenes, los dejas y bueno, hay un aplomo y una madurez y no me arrepiento de haber empezado porque, bueno, eso te hace también tener cierto bagaje de lecturas y demás. Y la primera vez que lo di me fascinó la energía que se crea en el aula, es un lugar muy vivo el aula, muy lleno de energía, hay moléculas que palpitan en el aire, ¿no? Es como los deseos de cada estudiante, ¿no? Uno. Y vi que no se me daba mal, tengo que decir, lamento si suena un poco pretencioso, pero eso son que cualidades. Era un oficio que tenía cualidades porque me gusta escuchar, creo que tengo paciencia, soy curioso, y ir acompañando a cada persona en su camino. Obviamente, creo que se tiene a veces una imagen equivocada de los talleres, piensa que les damos como trucos para escribir o que todos escriben igual. Cosa que no es verdad, o sea, yo he tenido muchos alumnos y luego cada uno, unos cuantos han hecho una carrera, han publicado y no se parecen nada unos a otros y es imposible saber que todos fueron a mi curso, es imposible. Es que cada escritor es una mirada y entonces cada quien tiene una mirada distinta ante el mundo. Eso es. ¿Qué has aprendido tú de esos estudiantes? Mucho. ¿Qué te enseñan? Aprendo cada día. Me sorprenden, creo que hay muchísimo talento y lo que quizá falte un poco más es esa constancia. Yo veo personas, en casi todos los cursos veo personas con mucho talento y algunos insisten y consiguen hacer su camino literario y otros con el mismo talento abandonan porque es difícil. Yo entiendo que es difícil la disciplina, el estar dispuesto a hacer todo ese camino. A veces, pues cuando empiezas a mover tus libros, pues vas a obtener, no es por respuesta en las editoriales. Creo que es difícil, pero me da pena cuando veo talento. ¿Y qué falta? Es que es una mezcla de muchas cosas. Es que es como correr un maratón, o sea, requiere demasiada perseverancia. Requiere mucho amor, mucha fe, y perseverancia y saber que eso es lo que realmente tú quieres ser, ¿no? Y hay días buenos, tú lo sabes, días menos buenos, y hay que verlo como parte de un proceso. De un camino. Y obviamente a ti te aporta algo la escritura que es necesario en tu vida, y si no escribieras, al mundo le da igual, obviamente, no nos va a echar de menos. Le va a echar de menos. Pero a nosotros no. Sí. Para nosotros sí cumple una función importante y yo pienso en mi vida y la imagino sin libros y sin escritura y realmente me parece muy, muy pobre. Muy pobre. Yo no quisiera vivir una vida así. Sí. Entonces, aunque las recompensas materiales suelen ser escasas, porque se mueve poco dinero en general con la literatura, sí hay una recompensa emocional, psicológica. Al final, creo que todas tus afectos incluso pasan por la literatura. Los amigos son amigos que has conocido gracias a la literatura, tus amores, no sé. Yo la verdad es que creo que lo ha sido todo. Sí, vivir sin libros sería una vida muy triste. Sí. Muy pobre. Muy pobre. Por supuesto sobreviviríamos. Claro. Nadie se va a morir sin libros, pero es pasar por la vida
en un estado gaseoso, ¿no? Casi sin dejar huella. Porque cuando uno lee, pues uno vive muchas más vidas de las que vives sin leer. No es que, como decía, la literatura no es que te va a hacer mejor, pero yo creo que te hace la vida más interesante, te hace la vida más diversa. Te da intensidad. Te da intensidad. No sé quién decía, si no hubiera novelas de amor, la gente no se enamoraría, ¿no? Es una exageración, pero es verdad que desde el punto de vista sentimental y emocional, la educación que nos brindan los libros y las demás artes es crucial, ¿no? Para conocernos, para conocer al otro. No necesariamente nos trae felicidad, a veces el conocimiento tiene una parte amarga, pero yo prefiero pasar por la vida despierto, con los ojos bien abiertos, a pasar por la vida anestesiado y sin saber lo que nos ocurre. Creo que la literatura en ese sentido nombra aquello que a veces es difícil de nombrar. Sí. ¿Tú crees que ahorita, como estamos en esta época del internet, de que todo tiene que ser muy rápido, eso ha favorecido el género del cuento como lector? Puede ser que le haya beneficiado la brevedad, el hecho de que ahora creo que hay menos, pero hubo una época en que los blogs estaban muy activos. Creo que se compartía bastante información. Por otro lado, vivimos una aceleración histórica a todos los niveles. Y creo que la literatura también sirve de contrapeso. Va todo tan rápido que en algunos momentos necesitamos sentarnos, abrir un libro. Abrir un libro es dialogar con el otro y contigo mismo. Y ralentizar un poco ese ritmo a veces diabólico, ¿no? Sí, que te arrastra. Creo que cuanto más rápido va el mundo, la gente dice, bueno, menos sentido tiene la literatura, porque la literatura va vinculada a la lentitud. Para mí tiene más sentido cada vez, ¿no? Porque yo creo que le vamos a estar necesitando cada día más. Totalmente. Necesitamos ese espacio para respirar. Sí, para ese espacio de silencio, de meditación. A mí me sirvió desde el día que nos diste este libro, que fue hace casi 15 días. Yo siempre sí leo, pero en el día, ¿no? Suelo leer. Lo dije, no, ahora voy a cambiar, porque en la noche mis hábitos de sueño, todo por estar en TikTok, redes sociales, contestando mensajes, etcétera, ¿no? Dije, no, ahora va a ser en la noche que me voy a poner a leer. Y vaya que sí sirve, porque cambia completamente tu panorama. Estás en las redes sociales y la adrenalina que sientes, o sea, no puedes ni dormir, no puedes. En cambio, el libro te relaja, te pone a pensar, híjole, y ahora esta parte, no tengo que regresar aquí, y me ayudó, la verdad tengo que decir que me ayudó a dormir mejor, pero también a pensar las cosas que no, o sea, cosas como más relevantes, ¿no? A replantearte muchas cosas también, y digo, no, ya en la noche ya voy a en lugar de ponerme ahí en las redes sociales, me voy a poner a leer, a ver qué libro es el que sigue, pero creo que es un ejercicio interesante, porque a veces te cuesta, es como, pues es una droga, las redes sociales como quieras o no, estás metido ahí, a veces por trabajo, ok, está bien, ¿no? Pero ya también dejar tu vida dentro como que no vale muchísimo la pena, ¿no? Sí, hay que ponerle límites. Tendrían que vender en las farmacias nuestros libros, ¿verdad? Con recomendación del médico. Recomendaciones. Totalmente. Pero ¿sabes qué? Hoy venía en el metro y vi mucha gente, bueno, no mucha gente, pero vi gente leyendo con libros, y eso me alegró ver todavía en el metro, porque de 50 personas yo creo que habrán 48 con los celulares. Pero sí vi un par de gente leyendo y yo dije, mira, sí. Somos la resistencia, ¿no? Cuando ves a alguien con el libro. A veces yo lo hago a propósito, yo saco mi libro y decir, bueno. La literatura yo creo que tampoco tiene que ser una cosa masiva. A veces decimos, bueno, se lee poco, pero a lo largo de la historia la literatura creo que ha sido, en general, más bien minoritaria. Siempre, sí. Yo creo que sí, ¿no? Salvo algunas excepciones. Y tampoco me parece mal que sea así, ¿no? Que formemos como esa especie de club. Esa élite, sí. Ese club así un poco underground, ¿no? Que entre nosotros nos reconocemos, nos intercambiamos claves, contraseñas, autores. Sí. Eso también es bonito, ¿no? No todo tiene que ser masivo. Exacto. Sí. Pero sí que la gente también se acerque, ¿no?
O sea, esa parte también no hacerlo ver como inalcanzable, porque claro, a veces da miedo, ¿no? Como que esa parte de yo cómo voy a poder pertenecer a tal o cual cosa, sino que también sea amigable y también el lector no tenga miedo de acercarse. Yo creo que eso ha contribuido mucho a las ferias de libros. Sí. Las ferias de libros ha acercado mucho, sí, sobre todo a los jóvenes, sí, a la literatura. Y eso está bien, o sea, de que ellos vean que es algo, sí, aprocha, que tú te puedes acercar a eso. Lo que dice Claudia yo creo que es interesante de no dar una imagen de la literatura como algo, como el castillo de Kafka, ¿no? Sí. Sino, bueno, ver que la literatura... Hay una parte que es muy, muy disfrutable, yo creo en la lectura sobre todo por placer, ¿no? Y habéis mencionado Herido Leve, que es un libro de ensayo sobre literatura, pero yo me propuse que fuera un ensayo amigable para el lector, que no, ¿y lo es? Que no tuviera un lenguaje para especialistas, que casi una reunión de café en las que nos juntemos y empezar a narrar historias alrededor del libro, que hay muchas, y vidas de los autores que también son muy divertidas, a veces dramáticas, a veces divertidas, pero también hay, dentro de la propia literatura hay mucha narrativa, hay mucha creatividad, y transmitir ese entusiasmo. Al final no hay que obligar a nadie a leer, sino es que te estás perdiendo uno de los grandes placeres de la vida si no lees. Ese libro yo te lo agradezco porque también me acercó a autores que yo no conocía. Es lo que estamos hablando, que un libro te lleva a otro. Siempre. Y yo empecé a subrayar y a buscar libros, y de verdad que ahí hay una cantidad de autores por descubrir que espectaculares. Esa era la idea, hablar de autores muy conocidos, otros menos conocidos, pero sobre todo que hubiera un hilo con el lector, que no se perdiera ese hilo, que fuera parte de una conversación y transmitir algo al menos del amor que yo he sentido por la literatura libros, y de todo lo que me ha dado. Decir, voy a intentar, si no estar a la altura, al menos acercarme. Me encanta cuando hablas de Gabriel García Márquez, de la fascinación de la fascinación de 100 años de soledad. De 100 años de soledad. Bueno, cuando a mí me cayó a los 16 años entre las manos, y claro, te deslumbra por completo. Y me da igual que sea 100 años de soledad, cada uno tendrá su canon particular. Pero quería empezar recuperando ese momento de asombro. De asombro, de estupor, decir. Y porque yo creo que si eso lo vives, ya te conviertes en un lector para toda la vida, y eso hay que reivindicarlo. Pero siempre desde la alegría, desde el placer, desde el humor, quitando hierro a la literatura para vencer ese miedo, ¿no? Hay personas que incluso entrar en una librería les produce cierto miedo, ¿no? Si los libros son amigos, no tienen que asustar, no son monstruos peligrosos. Y también hay escritores que van empezando y también como que les da miedo, ¿no? Ese monstruo literario que puede haber, porque bueno, nos ha tocado ahí en Cuéntame un libro también entrevistar a autores que van empezando, ¿no? Entonces a veces dicen, sí, es esa alegría de escribir, esa pasión, ese amor, pero también les da miedo, ¿no? A todo lo que se pueden enfrentar después. Entonces, también creo que hacerlo amigable lo hace, es bueno, pues, vaya, es Al final yo creo que prácticamente todo es bueno en la literatura. Es verdad que cuando empiezas a escribir no sabes a ver dónde me va a llevar esto, claro, pero al final... No sé, yo he encontrado mucho cariño, mucho afecto, personas que no te conocen y se te acercan porque, bueno, tu libro significó algo para ellos. Yo tengo amigos que han venido a través de la literatura, parejas, no sé, ¿qué se puede decir de malo? Sería muy desagradecido decir cosas malas. ¿Y qué cosa, ahora que estás en este punto de tu vida, qué cosas te conmueven o te encienden la mirada? Yo creo que mantengo todavía la sensibilidad hacia la belleza. Me sigue conmoviendo que haya belleza en el mundo en el sentido más amplio, ¿no? A veces es belleza natural, ves, no sé, las ramas de un árbol con una nube, y dices, te paras unos segundos de tu prisa habitual y dices, oh, es que hay mucha belleza en el mundo. Y por supuesto en el arte, en el cine. Yo agradezco mucho, para mí es muy importante la belleza. Yo sé que es una palabra
que tiene sus connotaciones complicadas o gente que dice, bueno, pero estando el mundo con tantos conflictos, tanto dolor, ¿no es inmoral pararte ante la belleza? Yo tal como lo veo, creo que es un alimento que necesitamos todos, precisamente para elevarnos un poco de esa a veces dureza. Salva, sí. ¿No? Creo que necesitamos esa trascendencia, bien sea desde el punto de vista religioso o laico, algo que nos diga que la vida es más allá de la lucha, de ese destino. De la guerra, de la tristeza. Por supuesto. Sí. Que haya un momento al día de belleza, yo creo que nos vuelve a reconectar con nosotros mismos, y eso para mí es esencial, es importantísimo. Claro, y reconforta. También en este libro de Plegaria para Pirómanos, en el primer capítulo se lo dedicas a Juan Casamayor, ¿no? ¿Qué significado tiene él, bueno, su familia, páginas de espuma? ¿Qué es ese significado que tiene? Bueno, ahora como no está Juan por aquí cerca, puedo que no lo va a escuchar. Porque voy a hablar bien de él, lo digo por eso. Yo, bueno, tengo una relación con él muy estrecha, es mi editor, pero es mucho más que eso, es un amigo. Es alguien que está en el mismo proyecto que yo, que nos entendemos muy bien, que a veces hemos discutido también, porque la amistad es eso, pero creo que hay un respeto y un cariño de fondo que hace que sea una de las relaciones más enriquecedoras que yo tengo, ¿no? Venir a Páginas de Espuma para mí, como se suele decir, es casa, ¿no? Son mi casa. Entonces, bueno, pues creo que hay una complicidad con ellos y con Juan y con todo su equipo, con Encarni y con los demás, que convierte el hecho de publicar en algo que va mucho más allá de los contratos de edición, de las giras de promoción. Bueno, que humanamente es algo. Sí, tú hablabas de las cosas que me conmueven, pues esta es una de las cosas que me conmueven, ¿no? Y yo le tengo una gratitud inmensa y siempre se lo tendré. Eso él nombró eso en la entrevista que le hicimos. Sí. Él dijo que cuando recibió tu manuscrito, para él es como que mucho compromiso y emoción, ¿no? Sí. De tener ese manuscrito en las manos y ser el primero que lo leía. Claro. El de técnicas el de Plegaria para Pirómanos. Sí, el de técnicas. Sí. Que para mí es el mismo compromiso cuando yo le entrego algo, porque digo, bueno, a ver. Y creo que hay un momento muy bonito para mí, muy especial, que es cuando él lee el libro y quedamos aquí en la editorial. Generalmente él es de una generosidad con su tiempo, porque es un hombre obviamente muy ocupado, pero esa tarde él despeja el tiempo y no hay prisas y nos sentamos a dialogar sobre el texto, ¿no? Y ahí me dice lo que le ha conmovido, lo que cree que se podría mejorar, se podría cambiar. Pero recibir ese feedback, bueno, es maravilloso. Sí, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Tienes mucha suerte. Sí, soy consciente de tener un editor así, porque no todo el mundo quiere regalar ese tiempo. Claro. Y tiene ese nivel de compromiso. Sí, yo soy consciente que eso es un privilegio y como tal lo valoro y cuido la relación todo lo que puedo, porque creo que merece la pena. Sí. Totalmente. Y Eloy, antes de terminar, ¿qué viene de nuevo contigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando en algo? Ahorita tenemos que esperar 8 años para el siguiente libro de cuentos, pero ahorita en este, ¿qué estás haciendo en este tiempo? Pues estoy con una doble camino, que por un lado me gusta... Doble vida, ¿no? Una doble vida, sí. Bueno, casi triple. Por un lado me gustaría rescatar las novelas que publiqué, que ya están descatalogadas, inencontrables. Me da pena que ese trabajo se pierda y estoy intentando a ver cómo puedo rescatarlas. Esa por un lado, lo cual implica relectura, revisión, en fin, no es publicarlas sin más. Y por otro lado, últimamente, por motivos de clases, de talleres y demás, he estado leyendo mucho el cuento que se escribe en español, tanto en España como en Latinoamérica, en lo que llevamos de siglo, en estos 25 años, ¿no? Y me planteo a lo mejor hacer algo un poco en la línea de Nido Leve, pero sobre narrativa breve actual, qué nombres considero que son importantes, qué tendencias puede haber,
es algo que también me gusta hacer. Sería más ensayístico. Un ensayo literario, porque yo tampoco puedo hacer ensayo académico. No me sale un ensayo frío y lleno de datos, sino con cierta calidez, pero con esos dos, no sé cómo llamarlos, he dicho camino, lo podéis llamar como queráis, es lo que me tiene ocupado últimamente. Y también estás escribiendo tu próximo libro de cuentos y se va armando. Bueno, sí, vamos haciendo cosas. No nos vas a dejar de... Vamos haciendo cosas. No nos vas a dejar sin ese libro de cuentos y esperamos los 8 años con toda la emoción. Pues yo agradecidísimo de teneros como lectoras y ha sido un placer, la verdad, este rato de charla. Os lo agradezco de corazón, que me hayáis dedicado también generosamente vuestro tiempo. Gracias, valió la pena la espera. Valió muchísimo. Ahí te queríamos tener virtual, pero mira, tuvimos el mejor regalo de tenerte aquí face to face. Exactamente. Siempre hay una calidad, una calidez diferente. Una calidez cuando uno puede estar en persona. Eso es. Muchas gracias, Eloy. A vosotras. Un placer. En Toronto también. Sí, le estaba diciendo para la Feria Iberoamericana del Libro de Canadá, que vamos a hacer para llevarte, para que estés allá en esa feria. Sí. Así es. No, el gusto es de nosotros y pues muchas gracias. Muchas gracias. Angelina, muchas gracias en esta gira que ya se nos está... No se termina la gira, pero bueno, te vamos a extrañar. La vamos a seguir haciendo... Pero exacto, sí, totalmente. Seguimos. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, en Ahora Canadá, Golai TV y por supuesto Cuéntame un Libro. Y nos vemos en una siguiente edición de Canadá en Palabras. Hasta luego. Gracias.